Henry Hudson y la desaparición que nadie pudo explicar. Lo abandonaron en medio del hielo, y nadie volvió a verlo jamás. El hombre que dio nombre a un río y a una bahía terminó perdido en el lugar más frío del planeta. En 1611, uno de los exploradores más famosos de su tiempo desapareció en el Ártico después de que su propia tripulación se rebelara contra él. Su nombre era Henry Hudson, y su final sigue siendo uno de los misterios más impactantes de la historia naval. En este video vamos a recorrer su vida, sus viajes, la tensión que explotó en su barco y qué fue lo último que se sabe de él. Y quédate hasta el final, porque hay un detalle clave que casi nadie menciona y que cambia la forma en que vemos su desaparición. El hombre que buscaba un camino imposible. A inicios del siglo XVII, Europa estaba obsesionada con una idea: encontrar un camino corto hacia Asia. Las especias, la seda y el comercio con Oriente valían oro. Pero rodear África o cruzar Sudamérica era largo y peligroso. La solución soñada era el llamado Paso del Noroeste, una ruta por el norte de América que conectara el Atlántico con el Pacífico. Ahí entra Henry Hudson. No sabemos mucho sobre su infancia. Nació alrededor de 1565 en Inglaterra. Lo que sí sabemos es que era un navegante experimentado y que estaba dispuesto a ir donde otros no querían. Sus primeros intentos. En 1607 y 1608, Hudson trabajó para la Muscovy Company. Su misión era clara: encontrar una ruta por el norte de Rusia, navegando por el Ártico. Intentó pasar por encima de Siberia, pero el hielo lo detuvo. El Ártico no perdona errores. En 1609, cambió de empleador y fue contratado por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Esta vez debía buscar una ruta por el noreste, otra vez por encima de Rusia. Pero el hielo volvió a cerrarle el paso. Y aquí tomó una decisión que cambiaría la historia. En lugar de regresar, giró hacia el oeste y cruzó el Atlántico. Terminó explorando la costa de lo que hoy es Estados Unidos. Navegó por un gran río que más tarde llevaría su nombre, el río Hudson. Ese viaje ayudó a los neerlandeses a reclamar territorio en Norteamérica. De hecho, fue clave en la futura fundación de Nueva Ámsterdam, que luego sería Nueva York. Pero Hudson aún no encontraba el paso del noroeste. Y no estaba dispuesto a rendirse. El último viaje. En 1610, Hudson fue contratado por un grupo de inversionistas ingleses. Esta vez el barco se llamaba Discovery. Su objetivo: intentar una vez más encontrar el paso por el norte de América. Partieron en abril de 1610. Navegaron hacia el norte, cruzaron Islandia y luego Groenlandia. Finalmente entraron en un enorme cuerpo de agua desconocido para los europeos. Era la actual bahía de Hudson. Imagínalo por un segundo. Un mar gigante, frío, silencioso, rodeado de hielo y sin mapas claros. Hudson pensó que por fin había encontrado el camino hacia el Pacífico. Pero estaba equivocado. La bahía no era un paso abierto. Era una enorme trampa helada. El problema que cambió todo. El invierno llegó más rápido de lo que esperaban. El Discovery quedó atrapado en el hielo en lo que hoy es Canadá. Pasaron meses detenidos, sin poder avanzar, con comida limitada. El frío extremo afectó todo. Raciones reducidas. Enfermedades. Discusiones constantes. Desconfianza hacia Hudson. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. Muchos tripulantes sentían que Hudson los había llevado demasiado lejos. Algunos creían que estaba obsesionado. Otros pensaban que favorecía a ciertos hombres con mejores raciones. El liderazgo empezó a romperse. Cuando el hielo finalmente se derritió en la primavera de 1611, el barco pudo moverse otra vez. Pero el ambiente a bordo ya era una bomba a punto de explotar. Hudson quería seguir explorando la bahía. La tripulación quería regresar a casa. Y en medio del Ártico, esa diferencia no era pequeña. Era cuestión de vida o muerte. La rebelión. El 22 de junio de 1611 ocurrió lo impensable. Parte de la tripulación se amotinó. Los nombres más mencionados en registros históricos incluyen a Henry Green y Robert Foote. Decidieron que ya no seguirían órdenes de Hudson. ¿Qué hicieron? Tomaron el control del barco. Y luego hicieron algo que todavía hoy cuesta creer. Colocaron a Henry Hudson en un pequeño bote abierto. Con él iban su hijo adolescente, John Hudson. 7 hombres leales o enfermos. Pocas provisiones. Sin armas importantes. Sin protección contra el frío extremo. Y los dejaron a la deriva en la bahía de Hudson. El Discovery se alejó. Y nunca más se volvió a ver a Hudson. El momento clave que pocos analizan: aquí viene algo importante. La tripulación que regresó a Inglaterra no salió bien parada. De los hombres que participaron en el motín, varios murieron en el camino de regreso por enfermedades y enfrentamientos con pueblos indígenas.
Cuando el barco llegó a Inglaterra, las autoridades investigaron el caso. Pero sorprendentemente, nadie fue castigado con dureza por abandonar a Hudson. ¿Por qué? Porque oficialmente dijeron que lo habían dejado en un bote con provisiones suficientes y que no sabían qué ocurrió después. Legalmente, no podían probar asesinato. Y hay otro detalle. Si Hudson realmente creía que la bahía de Hudson conectaba con el Pacífico, es posible que pensara que podía sobrevivir, encontrar tierra firme y esperar rescate. No estaba completamente perdido, al menos en su mente. Pero la realidad del Ártico es brutal. Las temperaturas pueden bajar a niveles extremos. El hielo se mueve, la comida escasea. Sin refugio adecuado, las probabilidades de supervivencia son mínimas. La mayoría de historiadores coinciden en que Hudson y los hombres que iban con él probablemente murieron poco después, ya sea por frío, hambre o enfermedad. No hay evidencia de que hayan llegado a algún asentamiento. No hay restos confirmados. No hay testimonios. Solo silencio. El legado del hombre que nunca regresó. Irónicamente, el nombre de Hudson quedó inmortalizado. El río Hudson. La bahía de Hudson, el estrecho de Hudson. Su exploración ayudó a expandir el conocimiento europeo del norte de América. La bahía de Hudson más tarde se convirtió en una zona clave para el comercio de pieles y la expansión británica en Canadá. Pero él nunca vio ese impacto. Murió buscando una ruta que, en ese momento, simplemente no era navegable con la tecnología de su tiempo. Hoy sabemos que el Paso del Noroeste existe, pero durante siglos estuvo bloqueado por hielo casi permanente. No era un camino práctico en el siglo XVII. Hudson estaba persiguiendo un sueño adelantado a su época. ¿Fue víctima o fue responsable? Aquí es donde la historia se vuelve más humana. Algunos historiadores creen que Hudson fue demasiado terco, que arriesgó la vida de su tripulación por ambición. Otros creen que la tripulación actuó por miedo y desesperación. Piensa en esto: meses atrapados en el hielo, hambre, frío, sin noticias del mundo exterior. La mente empieza a jugar en tu contra. El motín no fue solo traición. Fue el resultado de presión extrema. Y eso lo hace aún más inquietante. Porque no fue un enemigo externo quien terminó con Hudson. Fue su propia gente. Conclusión. Henry Hudson no encontró el Paso del Noroeste. No regresó a casa. No tuvo un entierro digno. No hubo despedidas. Su historia terminó en silencio, en medio de aguas heladas. Pero su nombre quedó grabado en mapas que todavía usamos hoy. A veces la historia no recuerda cómo moriste, sino qué cambiaste. Y Hudson cambió el mapa del mundo, aunque pagó el precio más alto por hacerlo.